Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, necesitamos la luz de tu Espíritu Santo para que tu evangelio sea entendido, para que veamos la gloria de Cristo, para que ésta nos impacte. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para que tu evangelio traspase nuestros corazones, nos dé convicción, nos vuelva a ti. Necesitamos tu gracia, tu favor, para poder hablar tu evangelio. Yo no puedo hacerlo sin tu ayuda, Señor. Ayúdame, Padre, danos gracia. Y también la audiencia no puede responder adecuadamente si tu Espíritu no asiste sus corazones. Sé glorificado a través de esta exposición en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar la serie de predicación de Gálatas. Creo que de todos los mensajes que Dios me ha permitido predicar, nunca he compartido uno tan serio y grave como este. Y con esto quiero ponerme en línea con el apóstol Pablo, porque de todas sus epístolas, en ninguna trató un tema con tanta seriedad, urgencia e indignación como esta carta a los Gálatas. Pero primero permítanme contarles una historia. Corrí el año de 1984, 83-84. Yo era un recién convertido y en la ciudad de Lima, en Perú, había una efervescencia de reuniones y actividades para escuchar la palabra de Dios. Eso atraía toda clase de predicadores, yo lo recuerdo como ahora, era adolescente, y nuevos mensajes, y todo el mundo corría de aquí para allá asistiendo a charlas y conferencias. Nuevos creyentes. Por esos días llegó una enseñanza, lo recuerdo muy bien, nueva llamada el discipulado. Yo no sé quién es de esos tiempos. Promovida por un famoso maestro argentino llamado Juan Carlos Ortiz. El libro creo que todavía existe. Esta nueva doctrina, que cuando llegó a Estados Unidos se llamó Movimiento de Pastoreo o Shepherding Movement, enseñaba que cada creyente debía tener una relación personal bien comprometida, muy sumisa y vertical con su pastor. Recuerdo bien que se les decía a los discípulos que tenían que reportarle cada día a sus pastores todo lo que hacían, con quién salían, lo que vestían, cómo gastaban su dinero, informe de sus posesiones y finanzas, de los asuntos de su familia y demás. Y claro, sonaba o parecía muy bíblico. Decían que el discípulo tenía que demostrarse responsable en todos los aspectos de su vida y que era de esa manera que iba a crecer espiritualmente y alcanzar la madurez a la semejanza de Cristo. En verdad todo esto, aunque parecía bíblico lo de la sujeción a los pastores, no era otra cosa que una dominación que iba más allá de los límites bíblicos que los pastores deben tener sobre sus congregaciones. Pero nadie se daba cuenta. Fomentaba una relación con los pastores de dependencia y sumisión extrema, casi hasta lo que uno debía comer, si uno salía, si uno no salía. El hambre por aprender de la palabra de Dios y la explosión de miles de nuevos creyentes
hizo que muchísimos abrazaran esta nueva doctrina. Se volvió muy popular. Claro, este movimiento después de unos años fracasó debido a los abusos de poder. Fue nuestro mentor espiritual de aquel entonces, el director del Ministerio Oasis, quien nos advirtió, quien Dios usó para librarnos de eso. Él nos dijo en aquel entonces, 40 años atrás, miren, vino de Estados Unidos y nos dijo, eso es un discipulado en la carne, impuesto por la carne y para producir frutos de la carne. Tengan cuidado. Y nosotros le hicimos caso. Fuimos de los pocos que nos libramos de esa práctica en ese tiempo. Ahora, eso no quiere decir que a nosotros nos fue bien del todo, porque aunque en el grupo en que yo vivía nos jactábamos de no haber caído en ese error, lo cierto es que nosotros caímos en el otro extremo. Yo pertenecía, especialmente los jóvenes de aquel tiempo, a los que decíamos, somos libres en Cristo de estar sujeto a cualquier tipo de cristianismo de obras. Somos libres. Esa palabra nos encantaba. Pero para nosotros, ese soy libre significaba vive como quieras, sin restricción. Dios no te condena. No hay condenación para los que están en Cristo. Y tampoco nos fue bien con eso. Nos fue mal. Hubieron serios problemas entre los jóvenes. El problema de todo es que en ese tiempo no entendíamos el Evangelio. Si hubiéramos estudiado la epístola a los Gálatas, no hubiéramos caído en ninguno de esos dos extremos. Y de eso se trata esta epístola que queremos ver. Voy a leer y les pido que lean conmigo dos pasajes. Primero, Hechos, capítulo 15. La exposición de hoy va a ser temática porque es solo una introducción muy informativa. Tengo mucho que decir y algunas aplicaciones. Vamos a ver a qué hora nos vamos de aquí. Le voy a pedir a Joaquín que solo se abra por afuera las puertas. Lo primero es el motivo de esta carta. Hechos capítulo 15. Versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Si leamos solo hasta ahí, después quizás volvamos aquí. Ahora vamos a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Si quiere dar una ojeada rapidita a Hechos capítulo 13 y 14, solo así, mientras yo hablo, los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos nos narran el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Dios los usó de manera poderosa para predicar el evangelio y hacer muchos discípulos en varias ciudades, en Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Licaonia, Derbe, Listra, Panfilia y Perge. Esta obra fue tan exitosa que dice la Escritura que grandes multitudes creyeron. Dice al final del capítulo 13 que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y que constituyeron iglesias y ancianos en cada ciudad. ¡Wow! En un solo viaje. Cientos de convertidos y varias nuevas iglesias con ancianos y todo. ¡Qué éxito! Sin embargo, inmediatamente después de esa gran obra, como leímos en Hechos 15, unos judíos aparentemente cristianos llegaron de Jerusalén a esas nuevas iglesias y comenzaron a enseñar que, aunque ellos habían creído en Cristo, ahora, para completar su salvación, tenían que circuncidarse y guardar las leyes del pacto de Israel, del pacto que Dios hizo con Moisés e Israel. En otras palabras, para estos judíos el evangelio consistía en creer en Cristo como el Mesías y sumarle el guardar las prácticas del judaísmo que por siglos habían traído, que la recibieron de Dios. O sea, era Cristo, pero con el judaísmo. ¿Ok? O también consistía en que a su judaísmo le añadían a Cristo como el Mesías y la combinación para ellos era perfecta. Seguían viviendo como judíos conforme a todas las reglas y leyes del antiguo pacto, pero ahora tenían a Cristo y pensaban que esa era la manera de ser salvos y de ser el pueblo de Dios. El punto es que para ellos era necesario unir y mantener las dos cosas. Sin embargo, a Pablo y Bernabé esto les pareció no solo un error, sino una herejía destructora de la peor. Para ellos esto significaba destruir e invalidar del todo el evangelio. Este era el peor atentado y lo que estaba en juego era la verdad y la validez del evangelio. Si el evangelio se pervertía, se anulaba por completo. Y sin evangelio verdadero no habría salvación. Y claro, sin salvación no habría cristianismo ni verdadera iglesia. Y esa es la razón por la que Pablo escribe esta carta. Algunos eruditos creen que Pablo le escribió cerca del año 49, a otros piensan que un poco después, pero como vemos en Hechos 15 fue a raíz de ahí o un poco después del concilio en Jerusalén. Lo que sí es más cierto es que esta fue la primera epístola escrita por Pablo. Probablemente la escribió desde Antioquía. Es interesante que esta epístola raramente no tiene ni agradecimientos ni halagos. De una vez Pablo saca la correa, les dice de todo, los corrige.
y tiene un tono de indignación como nunca había tenido o tienen las otras epístolas. Pablo les advierte, miren el capítulo 5, Pablo les advierte que aceptar la circuncisión es aceptar vivir bajo el viejo pacto de la ley, es decir, comprometerse a ser salvo por el cumplimiento de la ley. Esto no solo es imposible cumplir, sino que es pervertir el evangelio, porque saca a los gálatas de aceptar, de recibir la gracia de Dios por medio de la fe, ser justificados en Cristo por la fe, ser librados de la maldición de la ley y ser capacitados para vivir por medio del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 2, dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo, verso 4, se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Se va todo por la borda. Gracia, fe, justificación, salvación, vida eterna y todo. Esta es una transacción tan infame, tan diabólica, que iba a sacar a los gálatas de disfrutar de la bendición de Abraham en Cristo a la maldición que impone la ley y la condenación eterna. Pero alguien dirá, ¿por qué el simple hecho de circuncidarse o de guardar algo de la ley es un ataque mortal contra el evangelio? Bueno, una práctica más. Hay gente hoy en día que dice, yo hago esto, pero yo también recibo a Cristo en la comunión, de comulgar, y bueno, pues hago las dos cosas. Es poca cosa. No, porque si haces algo como un medio de obras meritorias, como un medio de justificarte por obras, como un medio que contribuye a tu salvación, destruyes por completo la justificación por la fe sola. El sistema de leyes y sacrificios del antiguo pacto para ser aceptos ante Dios era solo una figura y un guía o maestro que apuntaba a Jesucristo, quien es el cumplimiento de todo eso y quien con su vida, muerte y resurrección es nuestra provisión suficiente para ser perdonados y reconciliados con Dios. Así que practicar la ley, practicar las obras de la ley como creyentes significaba anular la suficiencia de Cristo, reemplazar a Cristo, quitar a Cristo de en medio. Hay cosas, hermanos, que si alteras un poquito, que si le falta la mínima pieza, ya no sirven, ya dejan de ser lo que eran, se convierten en algo totalmente diferente. Hay artefactos que les cambias la naturaleza, hay medicamentos, hay cosas que las cambias. Una vez, hace muchos años, estábamos predicando con los jóvenes, creo que estábamos en Sosúa, en un barrio, y uno de los jóvenes se enfermó. Y Joaquín, que siempre andaba corriendo de aquí para allá, ocupado en todo, agarra a un niño de la calle, ven, rápido, ve a la farmacia y cómprame un becerol. ¿Para qué es el becerol? Yo ya ni me acuerdo.
Y el niño salió corriendo y dijo, un Barceló, ¿verdad? Iba a traer Barceló es una botella de ron. Entonces no es lo mismo un becerol que un Barceló. Igual sucede con el Evangelio. No es lo mismo darle un medicamento a darle una botella de ron. Eso le estaba sucediendo a los Gálatas. Ahora bien, acabo de mencionar simplemente la razón. Vamos ahora a ver el tema de fondo de esta carta, aunque ya lo estamos diciendo. Esta carta enseña y defiende el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Como ya dije, para Pablo esto se volvió un tema el más serio, grave y apasionado. Martín Lutero decía de esta epístola que era como su esposa, que era igual que su esposa. Catherine creo que se llamaba, o Catalina. Se le ha llamado esta epístola el grito de guerra de la Reforma, porque es el Evangelio de la justificación por la fe. Hermanos, y me voy a detener aquí, aunque no sé si termine el material. El Evangelio de la justificación por la fe fue redescubierto, rescatado en el tiempo de la Reforma, en primer lugar a través de un monje llamado Martín Lutero, quien tenía años y años atormentado, haciendo todo tipo de obras y siempre viendo que Dios lo odiaba porque no podía alcanzar el perdón de Dios, porque él era irremediablemente pecador. Hizo peregrinaje a Roma, se flagelaba, pasaba 6 horas arrepintiéndose, iba al confesionario todos los días por horas, se confesaba tanto porque se sentía tan miserable que el sacerdote o el obispo que lo confesaba le dijo, ya no vengas más a confesarte, solamente ven si has caído en fornicación o adulterio, pero ya no vuelvas, porque el hombre estaba atormentado, hasta que descubrió que el justo por la fe vivirá. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, eso que acabo de decir es tan importante y serio que literalmente el mundo sin eso estaba en tinieblas, y después de eso vino la luz a este mundo. Bueno, también le llaman a esta carta, a esta epístola, la carta magna de la libertad religiosa. Le llaman la declaración cristiana de independencia. Los versículos claves que pudieran describir esta epístola pueden ser el que les leí, capítulo 1, 6 y 7. Algunos quieren pervertir el Evangelio. Capítulo 4, versículo 19, otra vez tengo que alumbrar el Evangelio, otra vez tengo que alumbrarles, como si fuera posible que los Gálatas pudieran nacer de nuevo otra vez. Y sobre todo el capítulo 5, versículo 1 y 2, donde dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Ok? Ese versículo es clave para entender toda la carta. Es fácil enrarecer, hermanos, el cristianismo, enrarecer el Evangelio, contaminarlo, enrarecer
la gracia, solo quitándole un poquito de gracia. Si a la gracia le quitas un poquito de gracia, ya no es gracia ninguna. Ya es obras, y eso mata y condena. Ya no es el evangelio basado en la completa suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Voy a dar varias descripciones, varias de esta epístola. Voy simplemente a abundar en la definición de qué es el evangelio. Hay muchos creyentes que no tienen una comprensión clara. Como acabamos de decir, eres salvo por la gracia sola, por pura gracia, por medio de la obra de Cristo sola, por la fe sola y nada más. Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 3, otra manera de describir el evangelio, en el versículo 1, dice: Jesucristo fue claramente presentado públicamente como crucificado. O sea, ellos habían conocido y recibido pública y claramente a Jesucristo crucificado. Ya lo tenían. El evangelio. Como ya dije, la verdad del evangelio, y perdón que insista, porque esto va mucho dirigido a gente confundida o religiosa o de cualquier religión, el evangelio es el evangelio de la justificación por la fe y el evangelio de la libertad en esta epístola. Consiste en la libertad de la ley, de salvarse por las obras de la ley, y libertad de la maldición de la ley. También consiste en la libertad del pecado por el poder del Cristo resucitado, quien nos da de su espíritu para nosotros poder andar en vida nueva. En otras palabras, la libertad para Pablo significa que el evangelio te habilita para una vida de victoria sobre el pecado, porque ahora, como dice aquí en 2:20, Cristo vive en ti, te ha dado su Espíritu Santo. Esa es la otra parte del evangelio, la libertad y la justificación, y te libra del legalismo, pero también te libra del liberalismo. Según la introducción de este libro, en los primeros versículos, el evangelio consiste, verso 4, en que nosotros somos rescatados, librados por Cristo de nuestros pecados. En el versículo 4 mismo también dice que Cristo nos rescató dando su vida, entregando su vida por nuestros pecados. Dios declaró que la obra de Cristo es suficiente, resucitándolo de entre los muertos y dándonos en Él y por medio de Él la gracia suficiente y la reconciliación. Y otra cosa que nos dice el versículo 4, es que en la salvación toda la gloria, todo el mérito es para Dios. Otra manera de entender el evangelio, quiero decirlo, vuelvo a recordar la Reforma protestante. Las 5 solas de la Reforma rescataron el verdadero evangelio. El evangelio es el evangelio bíblico, sola escritura. El evangelio es el evangelio de la gracia generosa, soberana, libre, suficiente de Dios. El evangelio es sola gracia. El evangelio se recibe sin obras, sin méritos, solo por la fe, solo creyendo, aceptando y confiando
en Cristo Jesús. Es solo por la fe. El Evangelio es solo en la persona y la obra de Cristo. Solo Cristo, no hay más. No hay que añadirle más a Cristo. Y el Evangelio es solo para Dios la gloria. El tema aquí en Gálatas tiene que ver con defender y afirmar o confirmar el Evangelio. Ahora bien, voy a hacer la pregunta. Perdón. ¿Cómo saber cuál es el verdadero Evangelio? ¿El que tiene la iglesia evangélica? ¿El que tiene la iglesia católica? ¿El que tiene la iglesia mormona? ¿El que tiene el pastor fulano o el otro? Nada de eso determina necesariamente el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, noten el capítulo 1, versículo 1, Pablo insiste en defender su apostolado como llamado divino, pues el evangelio es el evangelio de los apóstoles recibido por revelación directa de Jesucristo, quienes enseñaron y escribieron con autoridad de que esa sea palabra de Dios, escritos, inspirados por Dios. Así que el Evangelio es el Evangelio de los apóstoles en el sentido de que es el Evangelio de las Escrituras. Tenemos que aferrarnos, hermanos, al Evangelio de los apóstoles, que es lo mismo que el Evangelio bíblico, y eso es cuestión de autoridad. ¿Ok? No hay pastor, no hay predicador, no hay iglesia, no hay denominación, no hay papa, no hay obispo, ni siquiera hay ángel, ni siquiera Miguel o Gabriel que esté por encima o que pueda traer otro evangelio que el evangelio de los apóstoles, que el evangelio bíblico. Cualquiera que se le ocurra que invente, que produzca otro evangelio, que no es el evangelio de la justificación por la fe en Cristo, no lo reciban. Está loco, que sea maldito, dice Pablo. Aún yo, ni siquiera yo puedo traerles otro evangelio, decía Pablo. Nadie, ni los ángeles. Entonces, por eso parte de esta epístola trata de vindicar el apostolado de Pablo, que era parte de la campaña de desacreditación de los judaizantes. Porque si Pablo no era un verdadero apóstol, entonces no tenía autoridad divina para enseñar o establecer su evangelio, porque Dios no se lo había revelado. Por tanto, su evangelio no era de Dios. Los dos primeros capítulos tratan de eso. Si eliminamos a Pablo, si hacemos que la gente dude de Pablo, ya no es apóstol verdadero, ya no es Dios que le habló, que le reveló, su evangelio ya no vale. Otra manera de entender el evangelio, cuando usted lo estudie, es vea todo lo que dice esta carta acerca del evangelio, que es todo el tema, en relación con Dios el Padre, todo lo que dice esta carta en relación con Jesucristo, todo lo que dice esta carta en relación con el Espíritu Santo. Pero ahora no vamos a estudiar eso a fondo, ¿ok? El desarrollo de esta carta, los dos primeros capítulos, tratan de la defensa del evangelio. Los capítulos 3 y 4 tratan de la explicación del evangelio.
El evangelio de la justificación por la fe, la relación del evangelio con la promesa de Abraham para que sea por fe, la relación del evangelio con la ley. Y los capítulos 4 y 5 tratan de las aplicaciones del evangelio a la vida, cómo el evangelio cambia tu vida. Por eso le hemos llamado a este tema introductorio defendiendo, explicando y aplicando el evangelio. Bien, el problema, hermanos, dicho sea de paso, por lo que no entendemos o no aceptamos el evangelio, es que no aceptamos la realidad de ser tan pecadores, la imposibilidad de librarnos de nuestros pecados, la imposibilidad de librarnos del juicio de Dios por nosotros mismos, a no ser que sea solo por gracia y solo por la fe. Nuestra naturaleza pecaminosa a veces no nos permite aceptar una realidad tan funesta, tan grave. Romanos 3, pasaje muy conocido, desde el versículo 9, dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Señor, decía David en el Salmo 130, verso 3, si mirares nuestros pecados, ¿quién pudiera estar en pie? Queridos hermanos, enseñe a sus hijos, a sus amigos, a su familia, a gente religiosa, que estamos irremediablemente perdidos, condenados, hundidos, sin ninguna posibilidad de salida, bajo el juicio de Dios, condenados, si no aceptamos el regalo de Dios en Cristo, el regalo de salvación, solo por la fe, solo por gracia. Paso al siguiente punto. ¿Cuán importante es esto? La importancia del evangelio. Bueno, en parte ya lo hemos dicho. ¿Por qué es tan importante retener y vivir por el verdadero evangelio? Capítulo 1. Para no condenarnos. Las consecuencias, capítulo 5, versículo 4, de distorsionar el evangelio de la gracia son graves y eternas. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Es una desgracia condenatoria eterna. Aquel que creyó en Cristo por la fe y ahora se vuelve a prácticas religiosas, no es poca cosa. O aquel que no acepta el regalo gratuito de la gracia de Dios por la fe. Eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz del evangelio, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Abandonar, miren lo que acabamos de leer en el versículo 4. Abandonar el verdadero evangelio es abandonar a Jesús.
No es asunto de estar ni en esta religión, ni en esta otra, ni en esta iglesia, ni en esta otra. Es asunto de venir a Jesús, reconciliarse con Jesús, reconciliarse con Dios, tener relación personal con Él, ser adoptados por Dios. Eso solo se obtiene por medio de la fe. Y sin eso, un evangelio por obras te aleja del mismo Jesús. Y abandonar a Jesús es perdición, es abandonar el verdadero cristianismo. Estoy asombrado, dice Pablo en capítulo 1, verso 6, que tan pronto hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia. ¿Cómo, Pablo? ¿Solo por circuncidarme tú dices eso? Sí. Estás abandonando a Cristo por circuncidarte, porque estás abrazando los méritos de la ley. La sentencia, el rechazo, la condena que merecen los que pervierten el evangelio dice que sea anatema o que sea maldito de Dios, dice el capítulo 1, versículo 8. Pablo... Y algunos dirán, pero Pablo aquí estaba pero furioso y se le salió, tanta violencia, se le salió una mala palabra. No, estos son escritos inspirados por Dios. El que altera el evangelio sea maldito y sea condenado. Eso le tiene que enseñar a usted porque es tan importante no aceptar otro evangelio. Claro, después de aprender a reconocer falsos evangelios. Esto es inaceptable. Es como que alguien vea un bocado y te diga, mira, tengo para ti maldición y condenación. ¿Quieres? Jamás. Es tan importante, capítulo 1, versículo 8 y 9, que Pablo está dispuesto a confrontar, a proferir maldición, a llamarle necio a cualquiera, aunque sea apóstol y aunque sea un ángel, les profiere maldición. Es tan tal que en el capítulo 3, verso 3, los llama, ¿ustedes son idiotas? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. Miren a Pablo. Insensatos, porque el evangelio estaba en juego. Es tan grave distorsionar el evangelio que en el capítulo 2, versículo 11, Pablo está dispuesto a confrontar y llamar hipócrita al mismo apóstol Pedro y a su gran compañero Bernabé. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque él era de condenar. Y públicamente le dice, tú estás viviendo como inconverso. Así de serio e importante es defender el evangelio. Es tan serio y tan importante que en el capítulo 4, versículo 11, les dice, me temo que ustedes no son creyentes. Me temo que he trabajado en vano con ustedes. Fue inútil. Aquí todo se vino a la borda. Se fue por la borda. Es tan grave y tan serio que Pablo le dice, esto es como volver a dar a luz. Gálatas, a propósito, Gálatas no era una iglesia o una ciudad, era una región, como describimos en el primer viaje misionero de Pablo. Esto es como volver a metérmelos en el vientre y volver a darlos a luz. El pervertir el evangelio. Defender el evangelio de la justificación por la fe como ha sido revelada en la Biblia por vía de los apóstoles nos debe hacer que rechacemos tajantemente toda enseñanza, toda autoridad, toda persona que no enseñe
el verdadero evangelio, porque es un asunto del más grave y serio. Por último, vamos a las aplicaciones. ¿A quiénes va dirigida esta carta? ¿Cuántas formas de salvación por obras o de falsos evangelios y distorsiones pueden haber? Muchísimas. Primero, va dirigida a los que siguen dependiendo de su esfuerzo, su comportamiento, sus méritos y sus buenas obras para salvarse. ¿Saben cuánta gente hay que dice, yo quiero buscar a Dios, pero primero tengo que dejar esto y esto otro? ¿Han oído eso alguna vez? O sea, primero quieren salvarse y librarse y limpiarse de sus pecados y entonces decir, ya estoy listo para buscar a Dios. Si tú tienes el poder para cambiarte y salvarte y limpiarte de tus pecados, entonces no necesitas a Cristo, ni lo que Cristo hizo por ti. Estás mal, estás al revés. Seguirás perdido hasta que no decidas que es por fe, que tienes que poner tu confianza en Cristo para que Él te salva. Es Él el que te salva, si tú confías en Él. Segundo, esta carta va dirigida a los que siguen dependiendo de una religión, de guardar una religión, de una religión que te demanda el cumplimiento de ciertos ritos, sacramentos, para ganar tu salvación. Yo he oído personas que dicen, yo voy a esta iglesia, pero también voy a esta otra. Y a veces voy a esta otra, como diciendo por si acaso. Tengo que cumplir con la iglesia o con esta, porque Dios me está viendo. Y entonces, quizás por eso estoy haciendo mérito, me estoy salvando. Y eso es un falso evangelio y por lo tanto condena. Todas las religiones enseñan el mal, el pecado y que hay que, para salvarse, algunas inclusive enseñan que está Cristo, que murió por nosotros, pero aún la gracia necesita de nuestra parte ciertos méritos y ciertas obras. El Corán enseña que la salvación y la entrada al paraíso se logra a través de la creencia en Dios como el único y verdadero Dios, más la realización de buenas obras. Hay iglesias, literalmente, usted puede buscar en internet el Concilio Vaticano II y el Concilio de Trento, y ahí literalmente va a encontrar que dice que la justificación se alcanza a través de los sacramentos, y cuando obedeces al sacramento, Dios a ti, no te da la justicia de Cristo, a ti te hace justo. Para a partir de ahí seguir creciendo y demás. Eso, hermanos, no sé cuánta gente conoce usted, pero eso manda a miles de personas al infierno. Un falso evangelio manda a la gente al infierno. Una persona que trata de salvarse a sí misma va camino al infierno. Las consecuencias de eso son condenación eterna. Porque la salvación se obtiene solo por gracia, solo por la fe, solo por los méritos de Cristo. ¿Son todas las religiones iguales? No. Sola Escritura. Es hora de discriminar a las religiones a la luz del evangelio verdadero, no a la luz de si dicen que creen en Dios. Jesús fue el primero que denunció en Apocalipsis, creo que fue 3 de unos supuestos creyentes, y él dice, son sinagoga de Satanás. Porque por más buenas intenciones que tiene alguien que dice que cree en Dios, si predica un falso evangelio, manda a la gente al infierno.
No es un instrumento de Dios, es un instrumento del diablo. ¿Saben cuántas iglesias, cuántas personas dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Cristo? ¡Ay, hermano! Hermano, no. Hermanos, no hay Dios, no hay Cristo, no hay cristianismo sin justificación por la fe o sin verdadero evangelio. Esta carta también va dirigida a los que se sienten condenados porque han caído presa del legalismo, porque alguien les ha enseñado que si no viven sin pecado, se van a condenar. O porque sus mismos pecados los hacen sentir culpables y miserables y no miran a Cristo, no miran la obra suficiente de Cristo. Esta carta va dirigida a los que supuestamente son creyentes también, pero les encanta, por si acaso, practicar ritos, costumbres, tradiciones, ciertas lealtades, por si acaso, dicen. No. Por otro lado, también hay creyentes que se basan en sus sentimientos o experiencias para sentirse salvos. Es un falso evangelio. Tienes que poner tu fe en Jesucristo. También los que creen que cualquier persona por ser buena y religiosa ya es cristiano. Miren, mi abuelito, no, él nunca creyó en Cristo, pero era una más buena persona. Y nos encanta creer que se fue al cielo. ¿Te vas a casar con ese fulano? Sí. ¿Es cristiano? No como la Biblia lo dice, pero cree en Dios. Gloria a Dios. Bienvenido al cielo. Nos encanta salvar a la gente. Nos encanta darle la etiqueta de cristiana a la gente. Nos encanta ver a la gente aceptos porque son buenos. O porque dicen que creen en Dios. O nos conviene, no sé. No podemos soportar el hecho de que alguien que no ha puesto su fe solo en Cristo para salvación se va a condenar. Nos encanta mandar a gente al cielo de cualquier manera. Muchas veces nos gusta considerar a gente como hermanos en Cristo. Aceptamos compartir creencias y prácticas no bíblicas con otras. Aceptamos casarnos con cualquier persona porque decimos, pero él es temeroso de Dios. Si no tiene, y perdón que insista, el verdadero evangelio, si no ha abrazado a Cristo por la fe y ha puesto su confianza solo en Él, está condenado, no es cristiano, no hay evangelio, no hay cristianismo. Ese evangelio no es de ninguna iglesia, no es propiedad de ninguna iglesia. Es el evangelio bíblico. Dos más aplicaciones. Necesitamos rebatir la salvación por obras de aquellos que dicen que invitan a la gente a que le hagan favor a Jesús poniendo de tu buena voluntad para invitarlo a pasar a tu corazón a través de una oración. ¿Cómo te salvas? Haciendo una oración. No, él nunca dio fruto de ser cristiano, pero él recibió al Señor. Yo voy a ponerlo a modo de pregunta. ¿Te salva una oración para recibir al Señor? No. Te salva la fe y el arrepentimiento, no una oración mágica. Y nos encanta decir, ya oró, ya recibió al Señor, para el cielo. Claro que esa persona con una oración puede manifestar su arrepentimiento y su fe.
Pero escucha, escucha, escucha. No es la oración la que salva. Es el arrepentimiento y la fe que se manifestará en los frutos de esa persona. Yo no sé por qué hay tanta confusión respecto a la salvación. Si alguien es salvo o no, ¿es salvo o no? Cuando la respuesta bíblica es sencillísima. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¡Pum! Se acabó. Por último, esta epístola es para reconocer al legalista que vive en nuestro corazón. También en las iglesias a veces se manifiestan. Siempre poniendo demasiada esperanza, demasiada obligación, demasiado celo, demasiado mérito en nuestro desempeño. Y queremos lograr por nosotros mismos agradar a Dios. Y yo puedo obligarme más porque yo soy bueno. Yo puedo. Todos tenemos en el corazón a ese legalista, a esa tendencia. Gálatas 6, terminamos viendo este versículo. Versículo 14. Pero jamás acontezca o lejos esté de mí que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En el capítulo 2:20 dice algo parecido: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos visto qué es el Evangelio, qué pasa si se adultera, cómo defender, explicar y aplicar el Evangelio. Si el Evangelio es así de importante, ¿qué estás haciendo tú para demostrar que el Evangelio es lo más importante para ti? ¿Lo estás estudiando? ¿Lo estás atesorando? ¿Lo enseñas en tu casa? ¿Lo repites? ¿Lo recuerdas? ¿Te lo aplicas? ¿Te afirmas en él? ¿Tienes claridad para definir el Evangelio? ¿Tienes firmeza para defender el Evangelio? ¿Tienes dependencia solo por la fe para vivir el Evangelio? Podemos estar muy flojos en todo eso. Amados, ¿queremos ser una iglesia verdadera? Seamos una iglesia clara en el Evangelio, arraigada en el Evangelio, que abrace el Evangelio, que enseñe el Evangelio, que cante el Evangelio, que descanse en el Evangelio, que camine en el Evangelio, que combate por el Evangelio, que defiende el Evangelio, porque sin el Evangelio no hay nada en la iglesia. Amén. Oremos, pongámonos de pie. Señor, con razón los reformadores dijeron: después de las tinieblas llegó la luz del Evangelio, de la justificación por la fe. Hemos querido en esta mañana, insistente y repetitivamente, aclarar, entender, afirmar el Evangelio bíblico. Señor, ayúdanos a comprometernos, a apasionarnos con el Evangelio. Y hay personas aquí quizás que necesitan rendirse al Evangelio. Abandona todo mérito, toda falsa creencia, toda religiosidad, todo intento tuyo. Tírate a los brazos del Señor Jesucristo, solo con fe. Entrégate a Él. Confía en Él. Amén.